Muy buenas tardes, hermanos. Un saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y Santa María, siempre Virgen. Un privilegio y un placer nuevamente estar con ustedes en vivo y en directo. Hermanos, estamos bien acompañados. Un tema que es bastante importante dentro de lo que es el fundamento de nuestra fe, el conocer, amar y poder respetar a nuestra Santa Iglesia. Antes de que quisiera continuar, me gustaría, de algún hermano que está conectado, por favor me avisara si se escucha el audio, por favor, mis hermanos. Le agradecería si me puede puchar con la tecla número 1 o avisarme si se escucha bien el audio, mis hermanos. Les agradecería mucho. Bendiciones al hermano Gabriel Cervantes, que también ya está conectado con nosotros. Darle las gracias al hermano defensor de la fe católica, diciéndome que sí se escucha. Pues gloria sea al Señor. Un saludo también a Cindy Fuentes, mi esposa, también está acompañándonos ahí en el chat, hermano Francisco Sosa. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Ahora tengo el placer de contar con el hermano Joseph Morales. Nos está transmitiendo también en vivo desde Perú. Estaremos ahora compartiendo el tema de la iglesia. Y pues sin ser para más, mi hermano, me gustaría primeramente darle las gracias por visitar nuestro canal y anticipadamente que se introduzca, ¿no? Que se presente quién es usted y dónde lo pueden encontrar. Gracias, hermano Samuel, gracias por sus palabras de bienvenida. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por un día más de vida y la oportunidad de estar aquí en este prestigioso canal cristiano católico, Apologética TV. Agradecer a Dios y a la Virgen por permitir estar en este espacio para compartir la palabra de Dios, ¿no? Porque esta noche vamos a hablar sobre la palabra de Dios y sobre el fundamento de la Iglesia de Cristo, que es católica. A la vez también, hermano, agradecerle a usted, hermano Samuel, por la cordial invitación que me hizo y que esta noche pues sea una noche muy bonita, que podamos compartir cosas interesantes, ¿no? Les saluda el hermano Joseph Morales Espinola. Yo soy peruano de nacimiento, pero actualmente estoy viviendo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Soy psicólogo de profesión, pero católico por convicción y desde siempre fui católico, soy católico, seguiré siendo católico hasta el último respiro y de repente en el más allá también continuaré siendo católico. Así que, queridos hermanos, este tema vamos a compartir con mucho amor. Saludo también a todos los hermanos que se están ya agregando aquí al chat, ¿no?, de este canal. Compartan este video, hermanos, déjenos sus comentarios para que podamos seguir evangelizando. Bendiciones para todos. Adelante, hermano. Amén. Me gustaría, mi hermano, que saber si usted se encuentra dentro de lo que es las redes sociales, si tiene algún subcanal también de YouTube, a donde lo podrían encontrar, así para que ya quede en evidencia, mi hermano, y en video, por favor. Sí, hermanito, muchas gracias por hacerme acuerdo. Sí, realmente pues yo en el Facebook estoy con mis datos, como está escrito ahí, Joseph Morales Espinola en mi Facebook, y también tengo un canal de YouTube. Mi canal de YouTube es como mis datos que están ahí escritos, Joseph Morales Espinola. Solamente usted tiene que agregar ahí
a mi canal, Canal Católico. Joseph Morales Espinola, Canal Católico, y ahí yo he realizado, pues, en este poco tiempo que tengo también en mi canal, algunos videos también de evangelización sobre la iglesia, sobre la Virgen María, ¿no? Y otros temas más apologéticos. Así que de esa forma me pueden ustedes contactar, hermanos, y si alguien me quiere dejar algún mensaje, también estaré atento para poder responder. Así que bendiciones para todos. Adelante, hermano. Amén. Pues el tema que traemos el día de ahora, mis hermanos, es relacionado con la iglesia, un poquito de entender las características. También dentro de lo que es mi parte, voy a tratar de traer a la mesa dónde está la iglesia instituida en el Antiguo Testamento, a modo de que vayamos a entender cómo nuestro Señor Jesucristo, que viene a instituir o a renovar el reino de David en su persona, viene también a manifestar así a tipo o al estilo como Moisés lo hizo, su nuevo legado. Y entonces eso, lógicamente, tiene muchísimo que ver para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, la corte o a los jueces que instituye como iglesia. Y vamos a ver Mateo 18 en adelante, ¿verdad? Mateo 16-18, que prácticamente nuestro Señor Jesucristo está haciendo lo mismo que fue instituido por Moisés en el Éxodo. Lo podemos encontrar en Deuteronomios también. Y para que nos dé luz, ¿verdad?, de que no es a coincidencia de que se establece la normativa de un magisterio, sino que en sí es Jesucristo mismo estableciendo el reino, a la misma vez de las marcas de la iglesia. Vamos a ver, el hermano nos va a compartir, y lógicamente un poquito de tradición, ¿no? Así que adelante, mi hermano, bienvenido. Muchas gracias, hermanito, gracias, muy amable por esta introducción tan importante que usted ha hecho para poder compartir este tema maravilloso, ¿no? Realmente, hermanos, este tema de la iglesia ya se ha hablado mucho, pero siempre es importante hablarlo una vez más porque todavía existen muchos hermanos que hay ciertas cosas que aún no comprendemos, ¿no? Y también nosotros que estamos en esta noche exponiendo este tema, también hay cosas que tenemos que dejarlas claras y también para nosotros es un aprendizaje. Nosotros decimos como cristianos católicos que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, es la Santa Iglesia Católica. No hay otra iglesia a través de los siglos que venga de los apóstoles que la Santa Iglesia Católica. No existe, históricamente hablando, que la, entre comillas, iglesia bautista, mormona, adventista, testigos de Jehová, pentecostales y etcétera, ellos hayan existido en el tiempo de los apóstoles y que uno de ellos le haya dicho: Jesús, sobre ti edificaré mi iglesia. Eso no existe en la iglesia, eso no existe en la historia, eso no existe en ningún libro, en ninguna enciclopedia, en ninguna fuente histórica, eso no hay. Pero cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, que es católica, eso sí existe. Y esta noche vamos a evidenciar, no solo vamos a hablar, vamos a evidenciar con pruebas bíblicas, extrabíblicas también, documentos que sinceramente pues la iglesia primitiva no es otra cosa que la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo, a la iglesia a la cual el hermano Samuel, mi persona, y los hermanos que nos acompañan en el chat y en el mundo entero que son católicos pertenecen a ella. Para ello, yo quiero iniciar también comentando algo que los hermanos que no son católicos dicen, ¿no? Los hermanos separados dicen que la iglesia católica la fundó Constantino. Ellos dicen de esa forma, ¿no? Porque como yo digo, ¿no? Hablar no cuesta nada. Yo puedo decir, como siempre pongo este ejemplo, yo puedo decir que soy científico de la NASA, pero no porque yo diga que soy científico de la NASA, usted que me esté escuchando lo va a creer. Yo tengo que probar y demostrar que realmente soy científico de la NASA para que usted me crea, porque de lo contrario, lo que yo diga solamente quedará en palabras. Es de la misma forma. Todos sabemos, queridos hermanos, por la historia que Constantino no fundó la Iglesia Católica, sino ¿qué hizo Constantino? Le dio libertad de culto en el año 313. Con el edicto de Milán, esto es importante, con el edicto de Milán, eso fue lo que hizo Constantino. Este está sustentado, y para ello voy a presentar mis primeras fuentes, esto está sustentado en el libro de Historia del Cristianismo del doctor Justo L. González. En ese libro, él nos va a hablar de algo importante. Y también otra fuente en el libro de Historia de la Iglesia Primitiva de Harry R. Boer, otro protestante doctor, historiador y etcétera, ¿no? Quienes ambos son protestantes historiadores que afirman que Constantino no fundó la Iglesia Católica, ya que continuar afirmando ellos sin pruebas es una total falsedad. Porque como les digo, hermanos, hablar es fácil, probar y demostrar y sustentar con argumentos sólidos que se puedan leer, que yo los pueda
buscar y encontrar y pueda corroborar, ese es el reto. Y es por eso que los cristianos católicos en este siglo XX desde siempre tenemos que estar informados, documentados para no solamente salir y hablar bonito, sino a salir y a poder probar lo que estoy diciendo. Esas tesis que decimos tienen que estar probadas. Entonces, muy bien, el libro de la historia primitiva por Harry R. Boer. Fíjese, y aquí le voy a dar la fuente, ¿eh? No solamente voy a hablar. Harry R. Boer, en su libro titulado Historia de la Iglesia Primitiva, en la página 72 del capítulo 8, que lleva por título Diocleciano y Constantino, nos habla de manera clara en el subtítulo de Fin de las Persecuciones, que Constantino, escuche bien, hermano católico y no católico, que Constantino hizo del cristianismo la religión oficial. ¿Eso será igual que decir fundó a la Iglesia Católica? No. Lo que hizo Constantino fue hacer que el cristianismo en aquella época sea la religión oficial del imperio. Ayudó a la iglesia y al clero con donaciones de fondos del imperio, buscó la paz de la iglesia y antes de su muerte se bautizó. Primera fuente, primer sustento. Harry R. Boer, repito, el libro Historia de la Iglesia Primitiva, página 72 del capítulo 8, que lleva por título Diocleciano y Constantino. Lea, hermano, lea para que usted se pueda dar cuenta de que fácil es hablar, pero más complejo es poder sustentar lo que uno dice, ¿no? Para que no nos dejemos engañar y estemos en la verdad como Cristo lo dijo. Segunda fuente, libro Historia del Cristianismo por Justo L. González, por el doctor Justo L. González. A ver, ¿qué nos dice este historiador, teólogo, sobre este asunto de Constantino? Ahorita les voy a mencionar, hermano. Justo L. González, en su libro Historia del Cristianismo, en su tomo 1, en la página 177, nos dice lo siguiente. Eusebio de Cesarea menciona que en el año 311 la situación empezó a cambiar con respecto a la persecución. Primero vino el edicto de Galerio, después Constantino venció a Magencio y Licinio, y Constantino, aquí viene, subrayo el hermano, y Constantino, reunidos en Milán, decretaron la tolerancia religiosa. ¿En dónde dice que Constantino fundó la Iglesia Católica? ¿Será lo mismo tolerancia religiosa que fundar la Iglesia Católica? ¿Ah? Entonces, estamos hablando aquí de dos fuentes que no son católicas, son fuentes de dos historiadores evangélicos, protestantes, ¿no? Del grado académico de ellos, que son PhD, que son doctores en historia, en teología, etcétera. Entonces, ellos no afirman que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino, pero hay hermanos que en las redes sociales siguen diciendo esta falacia, porque esto es una falacia. Esto es una falacia, una mentira. Para que no nos dejemos engañar, hermano católico, hermana católica. Muy bien, ahora sí centrándonos en el tema un poco más sobre la Iglesia de Jesucristo, tenemos que entender que la Iglesia de Jesucristo tiene algunas características. Voy a ir mencionando una por una, voy a ir explicando contextos bíblicos, lógicamente, porque aquí se trata de sustentar las cosas con evidencias, y los textos bíblicos son evidencias. La Biblia es una evidencia. Entonces, en ello me voy a basar en este momento para poder explicar aquellas características de la Santa Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es una. ¿Por qué es una? Porque San Pedro, hermanos, después de haber declarado que Cristo es el Hijo de Dios vivo, recibe el propio Cristo esta respuesta. Aquí está lo que el hermano Samuel dijo, Mateo 16, del 17 al 19. Ahí está. Yo te digo, ¿quién dice? Jesús. Yo te digo, mirándola a Pedro, que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, o sea, sobre él, sobre Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y sigue, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos y lo que desatares sobre la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí vemos, queridos hermanos, algo importante. Nuestro Señor dice, mi iglesia, una iglesia, dice mi iglesia, no dice mis iglesias, no dicen las 500, no sé, 55,000 que existen hoy en día. No, solamente dice mi iglesia, está hablando de una singular. Aunque la iglesia esté en el mundo entero, es una iglesia. Jamás nuestro Señor habla de varias iglesias. Al contrario, nos advierte que no dejarnos engañar y extraviar por supuestos profetas. Esto es importante. Entonces, el texto de Mateo 16, del 17 al 19, me está hablando de qué?
de que Jesucristo deja una iglesia sobre la cabeza visible, que es un apóstol. ¿Quién es el apóstol? San Pedro. Y a él lo deja como jefe. Más adelante vamos a explicar también eso, ¿no? Otro punto importante, hermanos, aparte de que la iglesia es una, esta iglesia es visible, porque también porque también en estos tiempos escuchamos a muchas personas que dicen, no, la iglesia es invisible, es algo espiritual, usted no lo puede ver. ¿Acaso Jesús, cuando funda en su iglesia, el que estaba ahí, San Pedro, qué era? ¿Era alguien invisible? ¿Era ahí un difunto? ¿Era ahí alguien que no lo estaba viendo? Claro que sí, era un ser humano que lo estaba viendo, y en él deja el cuidado de esa iglesia, de esa su iglesia, no de cualquier iglesia, de la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a sustentar por qué la iglesia es una y visible también. Jesús, hermanos, en la oración que hace al Padre por sus discípulos, nos habla de esa unidad palpable y que necesariamente tiene que ser visible ante el mundo, y de la importancia de ella misma para que los vieran esa unidad, crean que viene del Padre y es voluntad divina. ¿En dónde está esa visibilidad de la iglesia de Cristo? San Juan capítulo 17, versículo 21. Fíjese lo que dice San Juan 17, 21. ¿Qué dice? Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Otra vez, para que todos sean uno. Como tú, dice Jesús, como tú, Padre, Padre, mirando al Padre, Padre en mí, que ellos, ahí se refiere a los apóstoles, al colegio apostólico. Ahí están a los primeros cristianos que Jesús, a la primera iglesia, a ellos, para que ellos también sean uno. ¿En quién? En nosotros. O sea, los apóstoles tienen que ser uno. ¿Con quién? Con Dios Padre y con él, con el Hijo. Y ahí viene por qué la iglesia es visible, para que el mundo crea, vea que tú me has enviado. Entonces, esto de que la iglesia es invisible, que es algo espiritual y que es algo que no lo puedes ver, sí, pues fácil es decirlo, pero sustenta eso. Cristo tuvo que dejar esta iglesia que sea visible para que nosotros podamos ver, palpar cómo es esa iglesia que Cristo dejó, en quién lo dejó, cuáles eran esas características Cristo, ¿no? Esa iglesia, ¿qué tenía que hacer en aquel momento, en los siglos del cristianismo? Para que nosotros podamos ver y evidenciar cuál era el culto que Jesús instituye en la última cena, y nosotros en el siglo XX lo podamos seguir. Para eso Cristo deja esa iglesia, y esa iglesia tiene que ser visible. San Juan capítulo 17, versículo 21. Es voluntad divina, es voluntad de Cristo. Yo le creo, el hermano Samuel le cree, los católicos le creemos a lo que dice la Biblia, le creemos a lo que dice la Biblia, y ahí está la evidencia bíblica de ello, ¿no? Ahora, hay otro punto importante también, ¿no? San Pablo también enfatiza mucho sobre esta unidad en el Espíritu, querida por Cristo, y es así que perseverar en la unidad, también se habla de unidad, implica estar unida a un solo cuerpo, como dice Efesios 4, 3, 4, poniendo empeño en conservar la unidad en un solo espíritu, con el vínculo de la paz. Ahí viene un solo cuerpo, que es la iglesia, ahí está hablando, un solo cuerpo, que es la iglesia, y un solo espíritu. Como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Entonces, estamos viendo, evidenciando, queridos hermanos, contextos bíblicos, que Jesucristo, el Padre, San Pablo hablan de la unidad de esta iglesia. Por eso es que esta iglesia tiene que ser una. No puede ser la que vienen y, no sé, usted sale a la calle y empieza por ahí un hermano X, Y o Z predicando y hablando de la Biblia, y que él te dice que es de la congregación tal, y usted más allácita ve a otro hermano que cree otra cosa diferente a él. Eso no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una, y es la Santa Iglesia Católica. Vamos a ir más adelante viendo esto. Entonces, está claro que la iglesia de Cristo es una. Voy a continuar con la segunda característica para después dar pase a mi hermano Samuel para que él también continúe con el tema. La segunda característica es la iglesia es santa. Hay algunos que dicen esto, ¿no? O algunos creen, pero ¿cómo la iglesia católica puede ser santa? Uy, se dice, ¿no? Imagínate, se ve que tú no has leído historia, ¿no? Se ve que tú no sabes nada de la iglesia católica. Así te dicen, ¿no? Una vez más, fácil es hablar, pero difícil es probar lo que se habla y lo que se dice. Pero fíjense bien, hermanos, la santidad de la iglesia no está, esto es lo importante, no está en la buena o mala conducta de quienes son los encargados de dirigir la iglesia.
Es más, si leemos y profundizamos la Biblia, nos podemos dar cuenta de que Jesús, ojo, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿no? Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿elige a quién? ¿A santos? ¿A justos? ¿A ángeles? ¿A inmaculados? No, ¿a quién elige? Jesús elige a pecadores para que puedan ser sus discípulos y para que esos discípulos, con todos sus errores, hermanos, y defectos, puedan cumplir con la gran misión que Jesús tenía para ellos. Es por ello que la iglesia, desde siempre, al conocer poco a poco los designios divinos, le atribuye que la iglesia de Jesús tiene que ser santa. ¿Por qué? Porque su fundador es santo. Y no porque X, Y o Z de discípulo, de apóstol en la época de Cristo fueron impecables, porque nunca tuvieron un pensamiento negativo, porque dijeron que nunca lo iban a traicionar a Jesús, o porque se comportaron excelentemente bien o eran santos al 100%. No, la iglesia de Jesucristo es santa porque Cristo es el fundador de ella. Y por eso es santa la iglesia de Jesucristo. Porque una vez más también nos dice en Mateo 16:18, yo a mi vez le digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El fundador de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Por eso es santa. Pero, aquí está el gran pero, no es el único texto que nosotros tenemos como católicos para argumentar que la iglesia de Jesucristo es santa. También tenemos otro texto en Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27. Efesios 5, al 25 al 27. Ahí también hay una prueba bíblica clara del por qué afirmamos y creemos contundentemente que la iglesia de Jesucristo es santa. Ahí está, ahí les va. Efesios 5, del 25 al 27. Nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, purificándola, ahí está, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra. Y aquí lo que viene, subrayo el hermano católico, y presentársela resplandeciente a sí mismo. Y ahí subraye lo otro más que sigue, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Y ahí lo último, más todavía subrayelo, sino que sea santa e inmaculada. ¿Usted lo cree eso? Yo lo creo. Los católicos lo creemos. La iglesia de Jesucristo es santa por su fundador y porque a la vez y porque Cristo se entregó tanto por ella que con su sangre la hizo a esta iglesia que sea santa e inmaculada, que no tenga mancha ni arruga. Eso lo dice la palabra de Dios. No lo decimos los católicos. Gracias a Dios que encontramos esta evidencia bíblica en la palabra de Dios y por eso es que los católicos decimos que nuestra iglesia es santa. No porque yo sea santo, no porque el hermano sea santo, no porque nuestros obispos, sacerdotes, diáconos al 100% sean santos, sino porque Cristo quiso dejar a su iglesia que sea santa. Y también dentro de toda la variedad de cristianos que somos nosotros, como hay pecadores, también hay santidad. También hay santidad. Tenemos muchos mártires santos, muchos laicos santos, muchos obispos santos, muchos papas santos, muchos cardenales santos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí nada más me voy a quedar para poder dar pase a mi hermano Samuel y que pueda continuar el tema. Adelante, hermanito. Amén, mi hermano. Pues dentro de lo que es mi intervención, quiero traer algo a colación que normalmente se pasa por alto. Es dentro de lo que es la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen Santísima. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, verso 30. Dice una cuestión muy, muy importante que normalmente nosotros lo pasamos por lo largo, ¿no? Que dice, el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás, el versículo 31, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Aquí está el detalle, será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Entonces, dentro de lo que es la proclamación del evangelio, incluso podemos ver en documentos judíos, incluso no cristianos, de que se instituye como a Rey Capay habla de la institución del nuevo, de la restauración de los jueces dentro de lo que es el reino de Dios cuando vaya a ser anunciado por nuestro Señor, ¿verdad? Cuando el Mesías venga.
Entonces, en este sentido, vamos a alcanzar a ver de que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De una manera tipológica, Moisés hizo lo que Jesucristo vino a establecer. También podemos ver nosotros, por ejemplo, en Éxodo 18:26 y Deuteronomio 17, del 8 al 13, que Moisés instituyó la estructura legal o los tribunales de Israel, y la tarea de estos tribunales era para interpretar y aplicar la Torá, para definir los límites de lo que significaba la Torá, para comprender todo lo que se debe seguir y comprender lo que significaba en estar en el pacto, o lo correcto que se tenía que hacer para estar dentro de lo que es el pacto anunciado en el Sinaí. Esta fue la responsabilidad en estos tribunales, y para que sepas cuánto se mira dentro de lo que es el ejemplo de Deuteronomio 18:15, dice que Moisés está citando lógicamente lo que se habla dentro de lo que es el Deuteronomio. Dice que levantará un profeta como yo, y entre ti, de vosotros compatriotas que es de Israel, y a él oiráis. Y así las expectativas ya plantadas del antiguo pacto, estamos hablando de que se anunciaba, ¿no? Era un pasaje mesiánico. Entonces, hablando de que se iba a levantar un profeta, estaba hablando ya lógicamente de Jesucristo, de un profeta como yo. Entonces va haciendo una referencia lógicamente a cómo Moisés viene y no simplemente recibe el pacto cuando se instituye también la Pascua, ¿verdad? Viene Jesucristo ya de una manera pura, de una manera purificada, de una manera perfecta, y en su plenitud, lógicamente viene prácticamente reinstituyendo todo lo que había sido instituido por Moisés, pero de una manera purificada, de una manera perfecta, de una manera que iba a ser ahora asistida a través del Espíritu Santo para la revelación, para la interpretación incluso de lo que había sido entregado, no al depósito de la fe. Entonces, Deuteronomio 17 creo que es el versículo 9, donde Moisés menciona que este tribunal tiene la intención de perdurar. Él dice que vaya al sacerdote, es lo que dice, que está en funcionamiento de este momento. En ese momento será cual sea el momento que se encuentre, él prácticamente será el que mitigue la situación a lo cual se está poniendo la disputa. Si nosotros alcanzamos a ver incluso el rey David, ¿verdad? Dentro de lo que son las cosas que él hizo, Dios envió al profeta Natán para decirle el error en el que estaba. Entonces podemos ver de que el movimiento judío tenía una corte de apelaciones, ¿verdad? Entonces, establecida por Moisés, y se venía constituyendo lógicamente como nosotros también ahora en día, por imposición de manos, se iba delegando el orden, ¿verdad? Establecido. Incluso en el nuevo pacto nosotros podemos ver que ya incluso desarrolla la palabra y se le llama el Sanedrín, ¿verdad? Dentro de lo que es la Mishnah habla dentro de lo que es el Sanedrín mayor, que estaba en el templo de Jerusalén, y el Sanedrín menor, que constituía nomás 23 jueces que estaban en cada locación o en cada ciudad. Entonces Jesucristo, cuando viene y lógicamente hace la institución de apóstoles, cuando le da el nombramiento de atar y desatar, se está hablando lógicamente de lo que es la interpretación de la palabra de Dios, o el conservar el mensaje de la palabra de Dios en ese momento, y lógicamente de tener ese legado de jueces, de mitigar qué es lo que se está en cuestión en el momento. Ellos son los autorizados incluso a resolverlo, ¿no? Si nosotros vemos Mateo 16:18, cuando le dice a Pedro, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Está hablando lógicamente de una autoridad no simplemente solo de qué sé yo, como dicen los hermanos separados, ¿no? De que de una de privilegio o singular, nada más. No, está hablando de una autoridad de atar y desatar, quiere decir que, y si hablamos del Talmud, si hablamos de la Mishnah, va a comentar de que en el momento de instituir las palabras de atar y desatar siempre tienen que ver prácticamente con poder legislativo, con poder, lógicamente, de resolver las cuestiones de fe que se tienen dentro de lo que son las disputas que tienen. Este ejercicio se manifiesta, digamos, un ejemplo en Hechos capítulo 15, cuando el primer concilio de Jerusalén, que se habla, ¿verdad? Que entonces ellos como concilio, en pocas palabras, está hablando como un nuevo Sanedrín establecido por nuestro Señor Jesucristo,
ellos declaran las verdades de fe, se ponen por escrito, incluso se le dan a Bernabé y a Pablo. En el capítulo 16 de Hechos dice para que lógicamente en cada ciudad que ellos vayan anunciando se vayan también dando los decretos. Entonces, esa era la función del Sanedrín, de mantener las verdades de fe, la interpretación, los márgenes que existían dentro de lo que era la Torá en el antiguo pacto. Y cuando Jesucristo habla en Mateo 18, 20, digamos un ejemplo, si un hermano peca contra ti, ve con él y repréndelo en privado. Si así no te escucha, lleva uno y así entre uno y dos, tal vez te escuche, si no, llévalo a la iglesia. ¿Cuál es el sentido de llevarlo a la iglesia? Lógicamente lo está viendo como un poder autoritativo, como aquel consejo, aquel establecimiento de jueces que había instituido Moisés en el antiguo pacto, solo que ahora a la manera plena, ¿no? A la manera con la virtud de que el Espíritu Santo iba a ir asistiéndolas. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Vemos el maná en el desierto, vemos la liberación del pueblo, ¿verdad? En Moisés como de una manera tipológica. Ya con el Señor Jesucristo vemos todo esto en su plenitud, ¿verdad? Que todo lo que había establecido de alguna manera imperfecta Moisés en la antigua alianza, ahora dentro de lo que es la nueva alianza, nuestro Señor Jesucristo también lo manifiesta en una manera plena. Entonces, en aquel entonces existía de una manera el pan bajado del cielo, ahora Él viene e instituye el pan, el verdadero pan bajado del cielo, que es el cuerpo y la sangre misma, ¿no? Su mismo cuerpo y su misma sangre. Viene e instituye también Moisés un legado de jueces en las ciudades, pues Jesucristo viene y establece lo mismo, ¿no? Y por eso vamos a incluso ver cuando la iglesia empieza a crecer en Hechos de los Apóstoles, se está hablando de que se establece como en Tito, en Timoteo, obispos en cada ciudad, ¿verdad? O presbíteros en cada ciudad, porque lógicamente lo que está haciendo es estableciendo personas que estén lógicamente en comunión con la iglesia, estableciendo las normas que se tenían que acatar los cristianos que viven dentro de lo que es esa región, ¿no? Entonces, el ver que incluso en el antiguo pacto, el Sanedrín, lo solo pueden buscar en cualquier enciclopedia católica o incluso la británica, la que yo mantengo acá, secular, van a ver que dentro de lo que era el Sanedrín se mantienen 71 jueces, que uno de ellos es el que se le llama el Nisa, por decir un ejemplo, es prácticamente el cabeza, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos la institución de Pedro como cabeza del concilio, del comité o del colegio apostólico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son costumbres que se manejan. Muchísimas veces nosotros tenemos simplemente la palabra Sanedrín, lo conectamos con algo negativo, ¿verdad? Pero no, es una palabra que se desarrolla de lo que había sido instituido por Moisés. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 18 o Deuteronomio capítulo 17. Ese es el consejo, ese es el comité jurídico que él estableció y que lógicamente se iba a tener que perdurando con el tiempo, lógicamente se van manifestando por imposición de manos, van ejerciendo incluso los ejercicios. Dentro de lo que era la ordenación, se tenía que ver que 3 personas era el que tenía que ordenar al nuevo juez dentro de lo que era el consejo o el Sanedrín, como ya se le llamó más adelante, pero uno de ellos tenía que tener una conexión directa con otro que ya había servido dentro de lo que era el Sanedrín. Entonces, esta manera de pensar que es muy judía, se puede llegar a manifestar dentro de lo que es el establecimiento. Así que si nosotros leemos bien detenidamente Moisés, digamos, Mateo, perdón, desde el 16 en adelante, cuando Jesucristo empieza a manifestar y a delegar estos cargos dentro de lo que era su colegio apostólico, vamos a ver de que él está haciendo prácticamente lo mismo que hizo Moisés de una manera tipológica, de una manera imperfecta, solo que ahora de una manera purificada, porque toda la ley la vino y la purificó el Señor, no solo ciertas cosas, sino que todo en su plenitud vino y lo purificó. Estas prefiguras, estas cosas que existen dentro de lo que es el antiguo pacto no están al azar, no están incluso dentro de lo que es la palabra de Dios, como la conservamos nosotros, simplemente por estar ahí, no es para que nosotros veamos todo el contexto dentro de lo que es toda la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender todo lo que en el Nuevo Testamento se manifiesta. Entonces, si nosotros decimos
¿verdad? Que Jesucristo estableció un colegio apostólico. ¿Cuál era la intención de este colegio apostólico? Era el de supervisar de que todas las enseñanzas que se habían entregado, ¿verdad?, fueran fielmente entregadas y depositadas dentro de lo que es toda la iglesia, ¿verdad?, dada a toda la iglesia. Así como dentro del antiguo pacto tenía también estas limitaciones, ¿verdad? E incluso se existía dentro de lo que es, podemos ver el Talmud, vamos a ver de que se miraba de que estas interpretaciones que tenía el Sanedrín dentro de ciertas verdades de fe en el antiguo pacto, se utilizaba el término ya incluso de atar y desatar, ¿verdad? Entonces, no es algo que Jesucristo viene y simplemente se lo inventa, a como lo podemos ver también en Isaías 22:20, cuando hablan de Eliaquín, por decir un ejemplo ordenado. No es algo que al azar simplemente está recopilando cosas que existían dentro de lo que es su medio como judío, ¿verdad? Y lógicamente imponiendo dentro de lo que es la restauración del reino de David, ¿verdad? Ahora él como el sumo supremo rey del universo, puesto a la cabeza, ¿no? Entonces, si nosotros vemos todo esto, tiene todo sentido. La necesidad de establecer un colegio apostólico, de que a Pedro darle las llaves del reino de los cielos y darle singularmente el poder de atar y desatar, porque esto está manifestando una manera de vivir jurídica que se está desarrollando dentro de lo que es el tiempo de Jesús. El Nisá es el conocido como el primero dentro de lo que es el concilio de 71 ancianos dentro de lo que es el Sanedrín en el templo de Jerusalén o en Jerusalén, y dentro de lo que son las diferentes regiones vecinas, por ejemplo, el Sanedrín estaba compuesto por 23 jueces. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Jesucristo? Tomar este modelo, ¿verdad?, que de alguna manera había sido entregado por Dios a Moisés para ser llevado el orden dentro de lo que es su fe, los límites, las regulaciones que estaba de vivir de una manera íntegra dentro de lo que es el pacto antiguo. Ahora Jesucristo, como Dios verdadero, viene a instituirlo él mismo, ¿no? Y por eso mismo nosotros podemos constar de que la iglesia perdurará hasta el final de los tiempos, porque lógicamente es providencia de Dios, porque nosotros, como lo decía el hermano anteriormente, ¿verdad?, aunque la iglesia es santa, ¿verdad?, porque nuestro fundador, aquel que es la cabeza, es santo, y él derrama la gracia, la virtud a través de los sacramentos en toda la iglesia, no por méritos propios. Entonces, si nosotros alcanzamos a ver todos estos cuadrantes que antes se venían manifestando dentro de lo que es el antiguo pacto, vamos a poder ver el sentido, el porqué, la razón, la necesidad de establecer un nuevo colegio apostólico, un nuevo magisterio, que es que lógicamente va a llevar la buena nueva a todo el mundo, y que también tiene la obligación de conservar el depósito de la fe íntegramente, apoyado, lógicamente asistido por el Espíritu Santo. Entonces, la necesidad de entender las cosas es muy importante para que nosotros podamos ver atrás y ver a la historia de nuestra iglesia y el entender el por qué, ¿verdad? La necesidad de un magisterio. La Mishnah, un documento más o menos hecho para el 200 antes de Cristo, que lógicamente incluso se le llama como la tradición oral o la Torah oral dentro de lo que es el entendimiento dentro de lo que es un judío. Y esto te va a dar a luz a muchísimas cosas que nosotros también podemos entender como cristianos, que dentro de lo que es entendimientos ya milenarios, ¿verdad? Venimos con diferentes culturas, diferentes tradiciones, ver hacia estos lados y pensar de que se están llevando de una manera a como nosotros lo estamos instituyendo, y al contrario, no es así, ¿no? Este es el nacimiento de una fe establecida en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las verdades de fe dadas, entregadas al depósito de la fe a sus apóstoles, y el propósito de que Él instituye estos, ¿no? El propósito del nombramiento de este círculo, incluso lo podemos ver, ¿verdad?, de los tres más allegados a Jesucristo, San Pedro, San Juan, ¿verdad?, y Santiago, que son los más allegados. ¿Por qué? Porque tienen ese mismo rol que nosotros podemos ver cuando miramos los rasgos de este consejo de jueces instituidos por nuestro Señor Jesucristo en un Sanedrín. Si nosotros lo alcanzamos a ver, vamos a ver que existe ese círculo bastante más allegado al que es la cabeza, ¿verdad? Como les decía, se llama el Nisá dentro de lo que es la Mishnah.
y a Ray Kaplan lo manifiesta de la misma manera, que es un erudito judío, no es cristiano de ninguna denominación, sino que es judío de nacimiento y lógicamente por convicción. Y él mismo viene a manifestar, incluso aquí tengo textualmente las palabras que él dice, el manual del pensamiento judío es el libro que lo pueden encontrar con Ray Kaplan, escribe esta cita del Mesías que dice: restablecerá el Sanedrín en el Tribunal Supremo y Religioso y legislatura del pueblo judío. Esta es una condición necesaria para la reconstrucción del tercer templo, como está escrito. Esta es la cita lógicamente de Isaías capítulo 1, verso 26. Lo pueden, cada quien lo puede buscar. Está escrito: restauraré tus jueces como al principio y tus consejos como al principio. Después será llamada la ciudad de justicia. La ciudad fiel de Sión será redimida con justicia y aquellos que regresen de ella con justicia. O sea, esta es una cita que podemos ver incluso en Isaías, es una profecía hecha también incluso al pueblo de Israel. Isaías capítulo 1, verso 26, lo podemos denotar, que es muy importante. Está hablando de la restauración del colegio apostólico, restauración de la legislatura, de la restauración del sistema jurídico que había establecido Moisés en el primer pacto. Entonces, de esa misma manera podemos ver que Jesucristo hace lo que aquí está siendo profesado. Establece un colegio apostólico, el cual tiene la comisión de entregar el depósito de la fe íntegramente y conservarlo, observarlo y guardarlo hasta como se ha hecho hasta el día actual por 2000 años. Bendiciones. Síganme, hermano. Muchas gracias, hermano Samuel. Excelente su participación, los argumentos, textos, ¿no? Fuentes que dio, realmente muy enriquecedor, y sé que este programa, Dios mediante, pues ayude, anime y a la misma vez también fortalezca la fe de nuestros hermanos católicos, y también es una invitación a nuestros hermanos no católicos para que si algo no están de acuerdo es normal, ¿no? Pero hay que confrontar ciertas cosas que uno tiene, ¿no? O sea, confrontar en el sentido de con los argumentos, ¿no? Aquí estamos dando argumentos, no estamos ni peleando, no estamos ni faltando el respeto a nadie, solamente estamos demostrando del por qué el hermano Samuel y yo creemos que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, con fuentes, estamos citando eso con fuentes, ¿no? Para continuar con el tema, voy a compartir la tercera característica de la Iglesia de Jesucristo, y es una de las características también que a muchos hermanos no entienden o no ven en la Biblia. Porque se nos pregunta, ¿no? ¿Y dónde dice en la Biblia católica? He leído la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no he encontrado en ninguna parte la palabra católica. Vamos a descubrir que el sentido de lo que es católica sí está en las Escrituras. Sí está en las Escrituras. Entonces en esta noche voy a compartir con ustedes, hermanos, que esta Iglesia de Cristo sí es católica. Necesariamente es católica, tiene que ser católica, no hay otra. Porque no hay otra iglesia que sea la de Jesucristo si no es la Iglesia Católica. Católica, la Iglesia de Jesús es católica. Y aquí va. El término católico viene de una palabra en griego que significa católicos y de latín catholicus. Eso es importante, que significa que universal. Entonces, si es en griego la palabra católica, ¿no voy a encontrar en una Biblia en español? No, tendría que traducir el griego, los textos que voy a dar para poder encontrar la palabra católica. Pero sí se puede traducir esto a nuestra lengua de nosotros, universal, que es lo mismo que católico. Y vamos a ver en dónde está esta palabra universal, el concepto de universalidad en la Biblia, que es lo importante para poder probar aquello. Esta palabra, o sea, universal, hace su primera aparición en la literatura cristiana con San Ignacio de Antioquía. Esto está en el año 110, en uno de los escritos que hace San Ignacio de Antioquía a los esmirnenses, en donde dice de esta forma, San Ignacio de Antioquía, quien era obispo, quien era discípulo directo del apóstol San Juan, decía esta frase hermosa: allí donde está Cristo, está la Iglesia Católica. Allí donde está Cristo, está la Iglesia Católica. Quiere decir algo importante, que Cristo y la Iglesia Católica son uno.
están unidos. O sea, es católica, ¿no? No es protestante, ¿no? Porque no hay división ahí. Quiere decir que la iglesia católica está Cristo, y en donde está Cristo está la iglesia católica a plenitud, porque lo dijo un discípulo directo del apóstol San Juan. Allí donde está Cristo está la iglesia católica en el año 110 después de Cristo. Entonces vamos viendo que ya se hablaba de la iglesia católica unos años después de que Jesús va al cielo y etcétera, etcétera, ¿no? De que los apóstoles ya habían sido martirizados y solamente San Juan quedaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos la importancia de ello. Ahora, la universalidad, hermanos, de la iglesia proviene del mandato de Jesús. Aquí está lo importante. Aquí está lo importante. Marcos 16:15. Id pues y hacer discípulos, escuche esta palabra, a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 28, versículo 19 también dice lo mismo, ¿no? Vayan pues por todo el mundo y hagan discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que esta iglesia tiene que ser universal. ¿Por qué? Porque Jesucristo manda que su mensaje, manda que sea dado a todas las naciones. Es decir, una palabra, un término que hable de todo este mensaje que Jesús nos manda, o que Jesús manda a la iglesia, es universal y es católica. Necesariamente esta iglesia tiene que ser católica, porque el mensaje de Cristo es ir a anunciar a todas las naciones, a todos los pueblos. Eso es católica, eso es universal. Marcos 16:15 y Mateo 28:19. Entonces estamos hablando de que si hay una razón, hay razones bíblicas del por qué la iglesia de Jesucristo tiene que necesariamente ser católica. Ahora hay otra cosa importante. ¿Qué nos dice el catecismo de la iglesia católica en el numeral 830 y 831? Hay algo interesante en todos estos dos numerales. Fíjense lo que dice aquí también. La palabra católica significa universal en el sentido de que de la totalidad. Marcos 16:15, todas las naciones. Quiere decir que lo que dice la iglesia en el catecismo tiene una razón bíblica de ser. No lo dice porque se le ocurrió, no lo dice porque le parece, porque él soñó, porque él lo dijo, pon esta palabra ahí, etcétera, etcétera. No, la totalidad. Vayan por todas las naciones. Marcos 16:15, Mateo 28:19 y siguientes. Por todo el mundo. Ahí está. Totalidad o según la integridad. ¿Qué más dice el numeral del catecismo? La iglesia es católica en un doble sentido. Por dos sentidos es católica la iglesia. Escuche la primera razón. Es católica porque Cristo está presente en ella. Y ahí nuevamente el catecismo cita a Ignacio de Antioquía. Allí donde está Cristo está la iglesia católica. San Ignacio de Antioquía. Y también la segunda razón es porque en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Efesios 1:22-23. Están unidos Cristo con el cuerpo místico de él, que es la iglesia. Lo que implica que en ella recibe la plenitud de los medios de salvación. ¿Cuáles son los medios de salvación? Los sacramentos. Cristo instituyó todos los sacramentos. Lo dejó a ¿quién? A la iglesia. Y por medio de esta iglesia, nosotros tenemos el privilegio de participar en esos sacramentos. Y que por medio de esos sacramentos nos salvemos. Lleguemos a la eternidad con Dios. Lleguemos a la eternidad con Cristo, ¿no? Y con el Padre. ¿Qué más? El numeral 831 dice, es católica porque ha sido enviado por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Ahí está, Mateo 28:19. Vayan pues por todo el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por todo el mundo, totalidad, catolicidad, universalidad. Eso es católica. ¿Está católica en la Biblia? Claro que sí, pero usted lo quiere encontrar en griego o en una Biblia en español. Eso es lo importante, hermanos, que tenemos que ir comprendiendo las cosas en su verdadera dimensión y como Cristo nos lo está enseñando por medio de esta enseñanza que estamos dando aquí en esta noche, hermano. Entonces, ¿la catolicidad de la iglesia está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Marcos 16:15, Mateo 28:19. Ahí está. Ahora, otro punto importante. ¿La iglesia de Jesucristo qué es también? Es apostólica, claro que sí. La iglesia que Jesús fundó es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. El Evangelio de San Mateo 16:18 dice,
y a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre. La iglesia es apostólica porque desde sus inicios ha permanecido fiel a la enseñanza de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. O sea, Cristo deja esta iglesia bajo el cimiento de los apóstoles, teniendo o dejando como a Pedro como cabeza visible de esa iglesia. Pero a la misma vez también en Hechos de los Apóstoles, las personas que lo escuchaban, esta iglesia que ya estaba en ese caminar, los escuchaba las demás gentes dejando como la enseñanza de los apóstoles, escuchando las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y qué enseñanza daban los apóstoles? De Cristo. O sea, quien escucha a un apóstol en aquella época escuchaba ¿a quién? A Cristo. Y nosotros actualmente, si escuchamos a un sucesor de los apóstoles, estamos escuchando ¿a quién? A los apóstoles. Y si escuchamos a los apóstoles, estamos escuchando ¿a quién? A Cristo. Porque esas enseñanzas han sido transmitidas por medio de la tradición oral y escrita y por medio de la sucesión apostólica hasta nuestros días. Es de esta forma como esta iglesia, de manera tan maravillosa, es la que Cristo nos dejó y en la cual nosotros nos sentimos felices de participar. Otro punto importante, hermanos, la iglesia es apostólica porque también permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús. Entonces ahí está, bajo el cimiento de los apóstoles, bajo el cimiento de los apóstoles. Es importante. Ahora bien, vamos a otro punto. No solamente la iglesia de Cristo es una santa, católica y apostólica, sino también creo yo, considero yo de una manera particular, y la iglesia también así nos lo enseña, que la iglesia de Jesucristo, ¿cómo yo identifico esa iglesia de Jesucristo? Es porque tiene un jefe, y ese jefe es Pedro. Esa cabeza visible que Cristo dejó es Pedro. Y eso lo podemos ver, evidenciar en Mateo 16:18, que ya lo hemos leído varias veces, pero a la misma vez también hay otro punto importante, que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, o sea, Cefas o Kefas, en arameo, que significa piedra, y sobre esta piedra, sea Pedro, Cefas, edificaré mi iglesia. Ojo aquí otro dato importante, Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, para que sea piedra. Eso está en San Juan capítulo 1, verso del 40 y 42, y dice así: Jesús le dijo a Simón: tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Esto es importante, este cambio de nombre. ¿Por qué? Porque podemos mencionar muchos cambios de nombre del Antiguo Testamento. Y cuando hay este cambio de nombre, es porque a ese personaje bíblico, más adelante lo está encomendando a una misión, o ese nombre tiene una relevancia importante. Voy a mencionar algunos. Abraham por Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre de pueblos. Génesis 17, del 3 al 6. Sarai por Sara, que era la esposa de Abraham, que quiere decir princesa fecunda y madre de reyes. Génesis 17:16. Jacob por Israel, que quiere decir el que luchó con Dios y los hombres y venció. Génesis 32:28. Cefas, piedra. Jesús edificó su iglesia bajo ese Cefas, ese Kefas o esa piedra que espera. Entonces todo esto tiene un sentido de ver, ¿no? Ahora hay otro asunto también que es importante aquí. ¿Por qué decimos nosotros que Pedro es la cabeza? Porque Cristo así lo dijo, porque Pedro lo eligió a Pedro. El primero, Pedro, el primado. Ahí está. ¿Dónde está la evidencia bíblica de esto? Mateo 10:2. Esto es un texto que a mí, en lo particular, me encanta y me fascina. Un solo versículo que te habla de cosas maravillosas. Mateo 10:2 dice: primero Simón. Ya sabemos, Simón, Cefas, después de eso le cambió a piedra, ¿no? ¿Saben qué significa la palabra primero en griego? Primero en griego significa protos. ¿Sabe qué es protos, hermanos? Significa el primero, el jefe o el principal. Quiere decir que en la elección de los 12 apóstoles, Jesús le está diciendo: hey, Simón, hey, tú vas a ser, yo te elijo a ti, tú vas a ser el primero, tú vas a ser el jefe, tú vas a ser el principal, tú vas a ser la cabeza de mi iglesia. Eso le está diciendo. Y hay muchos, como no sabemos estas cosas, no entendemos y creemos que todo es así inventado, no, todo es al azar, como decía el hermano, ¿no?
si no comprendemos la prefigura del Antiguo Testamento que el hermano Samuel ha mencionado con textos bíblicos, con capítulos y versículos, para poder entender la razón del por qué Jesús hace todo esto, del cambio de nombre, de la elección de los 12 apóstoles, de todo eso de que tú eres Pedro sobre esta iglesia, etcétera, etcétera, de eso de ordenar obispos, sacerdotes, diáconos, todo eso tiene una prefigura en el Antiguo Testamento que el hermano muy bien le explicó. Entonces aquí, cuando elige a los 12 apóstoles, está diciendo a Pedro, tú eres el jefe de mi iglesia. Ya desde ahí le está anticipando, desde ahí lo está anticipando. Por eso creemos que Pedro es ese. ¿Y por qué otra razón? San Juan capítulo 21 del 17, del 15 al 17. ¿Qué dice? Este texto es importante, ¿no? Jesús le dice de esta forma: esta fue ya la tercera vez y que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Verso 15. Después de haber comido, dice Jesús a Simón, Simón de Juan, ¿me amas más que a estos? Le dice el Señor, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, ¿a quién le dice Jesús? ¿A los otros apóstoles o a Pedro? A Pedro, apacienta mis corderos. Solamente a Pedro, apacienta mis corderos. ¿Ah? Ese es un dato importante. Verso 16. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice nuevamente Jesús, apacienta mis ovejas. Verso 17, le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Está evidenciado aquí de manera clara, fehaciente y contundente de que Jesús lo está nombrando a Pedro, ¿qué? Jefe y pastor de su rebaño. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, esta es la razón bíblica del por qué decimos que la iglesia de Cristo tiene una cabeza, tiene un jefe, tiene un líder. Y ese líder es Pedro. Y actualmente en la iglesia católica lo tenemos al sucesor del apóstol Pedro, que es el actual sumo pontífice, el Papa Francisco. Él es el sumo pontífice. Él es el sucesor de San Pedro, el Papa Francisco. Ahora bien, nuestros hermanos no católicos, cuando tratan de hablar de este tema de Mateo 16, 18, hay algo interesante, ¿no? Porque ellos dicen que este texto, y yo te digo que a mi vez que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dicen ellos que esa parte donde sobre ti edificaré mi iglesia, se está hablando Jesús él mismo. O sea, que Jesús mismo es la roca, que Jesús mismo es la roca, que Jesús mismo es la piedra, etcétera, ¿no? Y que por ahí salen que piedra chiquita, que piedra grande, y etcétera, ¿no? Pero ¿saben qué? Es un problema de comprensión tan así, tan triste, ¿no? Porque versos anteriores a eso, al Mateo 16, Mateo capítulo 6, versículos del 17 al 19, ahí dice algo interesante, ¿no? Que ahorita lo voy a mencionar aquí. Dice, de San Pedro, después de haber declarado que Cristo es el Hijo de Dios. Subrayen esto, un verso 16, de Mateo 16, 16. San Pedro, después de haber declarado que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ahí la palabra que utiliza, valga la redundancia, la palabra de Dios dice, no lo llama Jesús, lo llama Cristo. La pregunta es, si los protestantes quieren entender que ahí se está hablando, en este caso a Cristo o a Jesús, que es la piedra, quiere decir que Cristo significa roca o significa piedra, según la interpretación de ellos, y no es así. Jesús y Cristo tienen una interpretación distinta. No significa roca y no significa piedra. Eso es lo que ellos entienden, ¿no? Y es interesante porque cuando uno estudia un poquito más, se mete a los diccionarios, trata de entender esto, se da cuenta. Jesús, hermanos, no significa roca ni piedra, sino que Jesús significa Dios o Salvador. Fácil, fácil. Jesús significa Salvador. Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. Jesús, Salvador. No tiene nada que ver que con piedra, que con roca, etcétera, en Mateo. No tiene nada que ver. Otra cosa. San Juan capítulo 4, verso 42. Y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras que nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que refiriéndose a Jesús, verdaderamente es el Salvador del mundo. ¿Qué dice la Enciclopedia Católica sobre Dios salva? La Enciclopedia Católica explica que la palabra Jesús es la forma latina del griego lesous, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua.
que significa Dios es salvación. ¿Qué tiene que ver Mateo 16-18 con todo eso que dice? Con piedra, con roca, que es Jesús. No tiene nada que ver. Ahí es Cefas. Cefas es la piedra y la roca. Él es. ¿Qué más podemos decir? Y rápidamente aquí también el catecismo de la Iglesia Católica también lo aclara, ¿no? Tuve que también buscar todo eso para entender, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 430 también nos dice que Jesús significa en hebreo Dios salva. Ahí está, Dios salva. No tiene nada que ver con eso que dicen los hermanos no católicos, ¿no? Que es la piedra, que es la roca, que es la piedra pequeñita, que es la piedra. Ahora, el Cristo, ¿qué significa el Cristo? ¿El Cristo acaso significará roca, piedra, como ellos dicen? No, Cristo significa Mesías, ungido o enviado. Mateo 16-17. Pedro confiesa que es el Cristo. En San Mateo capítulo 2, verso 3 al 4. Herodes y los sacerdotes quieren saber dónde nacerá el Cristo. ¿Dónde nacerá el Cristo? San Juan capítulo 4, versículo 25 a 26. La mujer le dice que cuando venga el Mesías, el llamado Cristo, y Jesús le responde que él es. Entonces, no tiene nada que ver toda esa interpretación que ellos hacen, ¿no? Solamente lo quería mencionar para aclarar, porque siempre ellos tratan de tergiversar las cosas, ¿no? Entonces, quería mencionar ello y para dar paz al hermano, también quiero mencionar una característica más, que la iglesia de Cristo es mariana. ¿Por qué decimos que la iglesia de Cristo es mariana? Porque María desde siempre, en los tiempos de la iglesia primitiva, ha permanecido en ella. Y María juega un rol importante dentro de esta iglesia. Y la única iglesia que ha tenido a María desde siempre, por siempre, y hasta ahora, y hasta que este mundo de repente otro día no estemos, la única iglesia que lleva siempre a María en medio de ella es la iglesia católica. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, hay dos textos importantes que nos hablan de la presencia de María en la iglesia. San Juan capítulo 19, verso 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre. María, mujer de Cleofás o María Magdalena. Jesús, ahí está. Jesús viendo a su madre, lo veía a su madre en la cruz, y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió a la casa. Dice que Jesús viendo a la madre junto al discípulo dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Dice en ese momento la iglesia, los estudiosos de teología, que en el momento de que Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, está entregando a la humanidad y a la iglesia a su madre. O sea, le está diciendo a la iglesia le está diciendo, María es madre de la iglesia. Y a la misma vez también en la persona de Juan le está diciendo, María es madre de la humanidad. Y cuando le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, quiere decir que la humanidad tiene que acoger a María como madre. Y la iglesia tiene que acogerlo a ella también como madre. Y lo bonito son las últimas palabras. Y eso me hacía pensar a mí. Esto me hacía pensar y espero que usted también le haga pensar, hermano Carlos. Dice las últimas palabras. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. ¿Quiénes han sido los discípulos desde aquella época, desde aquella hora, que han acogido a María en su casa, en su seno? ¿No hemos sido los cristianos católicos? La única iglesia que ha permanecido fiel a este mandato de Cristo ha sido la iglesia católica. No te dejes engañar, porque hay muchos que, no, pero nosotros respetamos a María, no, pero nosotros sentimos admiración por María, no, pero nosotros no hablamos mal de María. ¿Pero acaso solamente basta con eso? Dice la Biblia, me llamarán todas las generaciones bienaventuradas, y nosotros los católicos llamamos a la Virgen María siempre bienaventurada, la queremos, la amamos, la respetamos, predicamos de ella, porque la sentimos. Y el último texto, para darle paso a mi hermano, Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres. El escritor lo narra así, algunas mujeres, pero sabemos nosotros que cuando hay alguien importante dentro del relato siempre se menciona su nombre. Y ahí dice, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Quiere decir que en la iglesia primitiva, con los apóstoles, estaban algunas mujeres, dentro de ellas, María, la madre de Jesús. Siempre María, la madre de Jesús, desde el primer tiempo, la primera época de la historia del cristianismo, ha estado María en medio de la iglesia. Y nosotros, en este siglo XX, tenemos a María en medio de la iglesia y siempre la vamos a tener, porque cumplimos fielmente con estos dos textos bíblicos. Adelante, mi hermano. Amén.
Así es. Otra de las cosas que incluso se me pasaron a hablar dentro de lo que es la institución de nuevo colegio apostólico establecido por nuestro Señor Jesucristo es en sí el restablecimiento de un cuerpo jurídico, ¿no? Del que se había anunciado incluso dentro de lo que es Isaías 1:26, ya lo había dicho. Pero algo que vemos muy curioso es como en Gálatas capítulo 1, verso del 8 en adelante, cuando habla San Pablo, ¿verdad? Que algo otro que venga a predicar, aunque sea un ángel del cielo predicando algo diferente, sea anatema. El andar, el instituir o el establecer anatemas no es algo que San Pablo también es algo que se inventó en ese momento, sino que era una práctica que existía incluso dentro de lo que era el Sanedrín, ¿verdad? Él como un judío criado, lo podemos ver hecho capítulo 22, él mismo establece que se ha criado a los pies de Gamaliel, fariseo, ¿verdad? Podemos ver de que esta era una costumbre que él lógicamente había vivido y había crecido con. Entonces, podemos ver que estos rasgos se establecen a manera de legislatura dentro de lo que incluso ellos proclaman, ¿verdad? Por lógicamente defender las verdades de fe. Entonces, los anatemas son cosas, ¿verdad? Que se establecían incluso dentro de lo que eran los concilios, dentro de lo que era el judío antes de Cristo. Entonces, son cosas que podemos ver que se establecen, ¿verdad? Y que Jesucristo mismo establece un colegio apostólico para, lógicamente, de alguna manera tipológica se miraba dentro de lo que era el Sanedrín, ahora de una manera purificada, se observe dentro de lo que es nuestra iglesia, ¿no? Entonces, el lanzar anatemas o el instituir anatemas no es una cuestión que nace, ¿verdad? Con San Pablo, ¿no? Eso es una tradición que existe dentro de lo que es el tiempo antiguo. Digamos un ejemplo en el libro de Alfred, también hablando dentro de lo que es la autoridad de atar y desatar, Edersheim, que habla de la vida de los tiempos de Jesús, el Mesías, escribe una cita de atar y desatar que va con relación, o la traducción literal equivalente del hebreo azar, que significa atar. Por lo menos un ejemplo de hablar del Talmud babilónico también, de la veraza número 7, dice: si un sabio declaró que algo está atado, no debe preguntarle a otro sabio que podía declararlo suelto. O sea, es en sí el contexto que se viene hablando del ejercicio que se ejerce dentro de lo que es la región, ¿verdad? Dentro de lo que es en la que se desenvolvían esta religión naciente, ¿no? Lo que era el cristianismo, se puede ver de que lo que se consumía, lo que se veía dentro de lo que es el ambiente, es de lo mismo que se está retomando, lógicamente, nuestro Señor Jesucristo a la hora de establecer el colegio apostólico. El pasaje 4 o 5 de la Misná también habla sobre la Pascua, concierte al 13 o 14 de Nisá, de la escuela de Shema, prohíbe o ata cualquier trabajo, pero la escuela de Eliel dice lo permite o lo soltó hasta el amanecer. Aquí podemos ver que más que este uso de atar y desatar, se usa para transmitir autoridad docente a los rabinos, para determinar los caminos de las personas, y luego incluso en la Misná del Sanedrín número 10 tienes a los rabinos emitiendo anatemas, como lo decía anteriormente, para las personas que rechazan la inspiración divina de la Torah o rechazan la resurrección de los muertos al final del mundo. Esto también incluso Flavio Josefo habla un poquito, ¿verdad? Dentro de lo que era la institución de ya el poder que se viene dando dentro de lo que eran los fariseos y los saduceos. Lógicamente que los saduceos niegan muchísimas verdades que para el judío son verdades de fe dentro de lo que es su costumbre y su tradición. Entonces, por eso los fariseos van ganando hegemonía dentro de lo que es el movimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían incluso, como lo decía Jesucristo en Mateo capítulo 23, verso 3, ¿verdad? Sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, pues hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Por qué? Que está condenando una vida moral dentro de lo que es la relación de los fariseos, ¿verdad? Cómo incluso están dando su testimonio de vida, pero lo que se promulga dentro de lo que es el ejercicio, ¿verdad? De jueces, que dice, hagan lo que dicen, pero no vivan como viven. Entonces, el mismo Jesucristo está dando las pinceladas para que nosotros podamos discernir de cómo el Sanedrín se manejaba
de cómo el consejo se manejaba y de alguna manera, aunque sea imperfecta entre lo que es el antiguo pacto, ¿verdad? Dios mismo incluso también la asistía. Por eso nosotros podemos ver que dentro de nuestra iglesia podemos observar ya por administración del Espíritu Santo la infalibilidad de la iglesia, ¿verdad? De las verdades de fe, de que no puede existir error. Y por eso constantemente nosotros a través de la historia la podemos ver, ¿verdad? Por 2000 años. Todo lo que ha dicho el hermano, ¿verdad? Las marcas o las características de la iglesia se pueden ver desde el inicio, ¿no? Las verdades de fe, la gracia santificante a través del bautizo, ¿verdad? La vida eterna alcanzada a través del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no despreciando todos los demás, el orden sacerdotal, ¿verdad? El matrimonio y todos los demás sacramentos como la confesión o la reconciliación y la unción de los enfermos. O sea, son cuestiones de que Dios mismo regala la gracia y la virtud a través de la iglesia, pero para que ésta se mantenga íntegra, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ya vemos en Judas, por decir un ejemplo, en la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, podemos ver de que hay ya manejos, ¿verdad? Dentro de lo que es la predicación de personas que andan distribuyendo enseñanzas malas y el por qué la necesidad de establecer este legado, ¿no? Este colegio apostólico para administrar estas verdades de fe para que se mantengan íntegras y por medio de imposición de manos se vayan entregando de generación en generación hasta la época actual. Entonces, subrayar los anatemas de los que habla San Pablo no son cuestiones nuevas que se han aprendido, son tradiciones que lógicamente como un buen judío ya conservaba y ahora lógicamente con la verdad absoluta y la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo se manifiestan lógicamente a nuestra iglesia y se van conservando hasta los tiempos modernos, ¿verdad? Nosotros podemos ver la institución de anatemas incluso dependiendo de cada canon, de cada concilio ecuménico que podemos observar. Muy importante el entender este tipo de legado que es necesario para lógicamente abordar las verdades de fe. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo mismo sabía, él sabía como Dios, de que iban a haber cuestiones que iban a venir a hacer enseñanzas torcidas dentro de nuestra iglesia, que han existido, ¿verdad?, hasta la edad moderna. Por eso incluso creo que es John Henry Newman decía de que el protestantismo es prácticamente como el legado, la totalidad de todas las herejías de todos los tiempos, porque en sí se pueden encontrar rasgos de todas las herejías que se han manifestado durante todos los siglos, dentro de lo que es ya el nacimiento del protestantismo y así divulgándose más ampliamente, y por eso la iglesia la necesidad es lógicamente observar estas verdades de fe y conservarlos, el depósito de fe íntegramente en nuestra iglesia, ¿no? ¿Por qué es necesario ser católicos? Por esto mismo, ¿verdad? Porque en ella, ¿verdad? Por la promesa de Jesucristo mismo, Dios, se viene a reflejar de que la única que puede y va a mantener estas verdades de fe, este depósito de fe íntegramente y entregado al mundo entero, es lógicamente a través de la iglesia, ¿no? Por eso Lucas capítulo 10, verso 16 dice: a quien a ustedes escucha, a mí me escucha, a quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y a quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado. ¿Verdad? La autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo, la imposición de manos, son cuestiones que se vienen estableciendo como normativas y se pueden ver en cualquier documento que tenga alguna raíz judía dentro de lo que eran los primeros siglos. Por eso la palabra Sanedrín, incluso Sanedrín se viene a manifestar en el Nuevo Testamento, no quiere decir de que el Sanedrín nace en ese momento, no. Hay historia que lógicamente lo manifiesta de esa manera, antes, incluso 200 años antes de Jesucristo, ya como con ese título, ¿verdad? Anteriormente se conocía como los jueces, se conocía como el concilio, por decir un ejemplo, pero ya como Sanedrín se va conociendo aproximadamente 200 años antes de Cristo y así se va manteniendo, lógicamente, y por eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento ya de una manera más tajante, ¿no? más objetiva. La importancia de ver también la tradición. La vez pasada estaba viendo yo un video incluso de hablar de lo que era la palabra católica, digamos un ejemplo, San Ignacio de Antioquía, cuando habla la carta de los Esmirnas, capítulo 7, ¿verdad? Ahí donde está Cristo, está la iglesia católica. Muchas personas hacen una observancia dentro de lo que es la palabra católica, incluso quieren tergiversar
el sentido de católica dentro de lo que es el entendimiento de un católico, ¿no? Que dicen de que en aquel entonces el concepto de católico en la mente de Ignacio de Antioquía, hasta ahora, hasta leen mentes 2000 años después, es inconcebible. Quería decir otra cosa que no es lo que un católico dice normalmente. Incluso ponen Tertuliano, por ejemplo, dice que habla que los vientos son católicos. No, si nosotros vemos el contexto de toda la historia, empezando dentro de lo que es el crecimiento del cristianismo, vamos a ver diferentes herejías gnósticas, podemos ver dentro de lo que es el principio, por decir un ejemplo, de lo que era a lo que se manifiesta en el principio cuando está hablando San Ignacio de Antioquía. Lo que está haciendo referencia es que el gnóstico es una secta, es un grupo que ha nacido, los nicolaitas, por decir otro ejemplo, en un sector, que esto es lo que profesa, la fe que profesa este sector no está en todos los lugares, sino en esta región, en esta localidad. Entonces, de esa manera le llama católica, o sea, está hablando de la profesión de fe, de lo que cree el cristiano está en todo el mundo, está en Roma, está en Corinto, está en Éfeso, está en Galacia, está en Éfeso, está en todo lugar. Lo que yo estoy pronunciando, dice, lo que yo estoy profesando, lo que mi boca confiesa, lo confiesa toda la iglesia. Entonces, la necesidad de entender de la universalidad quiere decir una misma fe en todo el mundo. En cambio, tu fe es sectaria, es un sector, es en una cierta región de un lugar y de ahí no ha pasado, porque esto que tú profesas, digamos un ejemplo, si te cambias de aquí a Roma, no existe. Si te cambias de aquí, digamos, a Hipona, no existe. Si te cambias a Tesalónica, no existe. Entonces, eso es lo que está hablando San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Cuando habla a la carta a los Esmirna. Está hablando de un sector que ha nacido, un pensamiento tergiversado, que ha nacido en un sector y al que está condenando, y para que sea y se mantenga dentro de lo que es la verdad íntegra, pura, tiene que estar dentro de lo que es la Iglesia Católica, aquella que está en comunión con todos los obispos, ¿no? El obispo de Roma y los patriarcados dentro de lo que era el tiempo donde él vivía. En la importancia de ver la historia de un contexto, así como la palabra de Dios, es necesario verla no solo con el contexto, porque muchísimas veces hay personas que cometen el error de decir, oh, para el contexto leo 2 o 3 versículos para atrás. No, el contexto es toda la Biblia en sí. Ver el antiguo pacto, cómo estaba prefigurado el nuevo pacto en el antiguo pacto y cómo se viene a desarrollar en su plenitud en el nuevo pacto. Entonces, todo esto Dios no lo hizo simplemente por hacerlo. Lo estableció, las normas, las costumbres, lo estableció con un propósito para que nosotros en el nuevo pacto podamos ver atrás y podamos entender todo lo que de alguna manera imperfecta nos había establecido, para que ahora de una manera purificada Jesucristo lo establezca hasta el final de los tiempos. Entonces es muy necesario ver el contexto de toda la palabra de Dios. Por eso Jesucristo, como el nuevo Moisés o el Moisés perfecto, podemos ver todo lo que él establece, todo lo que él camina, ¿verdad? A él se le ha dado el maná caído del cielo en Moisés. Jesucristo es el maná caído del cielo en su persona. Entonces, si nosotros vemos y conservamos todo esto, vamos a poder ver de que no hay vuelta para atrás. Vamos a voltear a ver para un lado y para el otro y vamos a ver solo simplemente malas interpretaciones, prejuicio muchísimas veces. Lo he estado ahí, por eso lo digo, y simplemente es también parte del juego que el enemigo tiene también de confundir a las personas. Nosotros somos íntegros, vamos a poder ver que dentro de lo que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, establecer una iglesia y que esa iglesia no iba a ser derrotada hasta el final de los tiempos, yo no le creo a otra persona más que a Él. Él es el rey y gobernador de mi vida, a Él le creo como verdadero Dios y verdadero hombre, y entonces no hay vuelta para atrás. Y por el mismo motivo, lógicamente se toman las decisiones que se toman para llegar a la iglesia, ¿no? La Mishnah, o algo que quiero agregar, ¿verdad? Dentro de lo que es uno de los rabinos están listos para defender la afiliación que tenía la asociación ininterrumpida. Arai Kaplan, que es un erudito judío, enumera que tenía en realidad un listado, ¿verdad? Que afirma de tener los sucesores prácticamente desde Moisés hasta los tiempos de Jesús. Entonces, si nosotros vemos cómo la autoridad fue dada de Moisés a Josué,
y así sucesivamente, vamos a poder ver la autoridad dada lógicamente de cada apóstol. Pues lo podemos ver, los rasgos se pueden ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso del 10 en adelante, cuando instituyen a Matías como apóstol. Vemos que incluso la numeración que hacen ahí no es de que yo lo pongo, sino que el Espíritu Santo, ¿no? Cayó de suerte. Y también cuando instituyen o envían a San Pablo en Hechos capítulo 13 y a Bernabé, ¿verdad? Habla de que el Espíritu Santo es el que los mueve lógicamente a hacer el envío. Entonces, si nosotros vemos todas estas características dentro de nuestra iglesia, podemos observar de que no es la persona en sí que Pedro, Pablo y todos, ¿no? Santiago, Juan, pudieron tener muchísimas virtudes y carencias, pero el Espíritu Santo no se equivoca a la hora de ejercer lógicamente lo que tiene anunciado para nuestra iglesia. Entonces, si nosotros creemos en la palabra de Dios, si observamos todo el contexto de que es toda la Biblia misma, podemos ver de que la Iglesia Católica está incluso inmersa dentro de lo que es el antiguo pacto. Podemos ver que en este contexto de establecimiento, como habían sido anunciado, podemos ver de que ahí está, de ahí es donde nace, de ahí es donde nuestro Señor Jesucristo utiliza todos estos medios que existen acá para lógicamente llevarlos a su plenitud, cuando lógicamente la profecía había hecho como Malaquías 1:10, ¿verdad? Que todo el mundo lo adorará, vendrán pueblos de norte, sur, este, oriente, y un solo culto de adoración será establecido, ¿verdad? Entonces eso se puede llegar a ver únicamente dentro de lo que es nuestra iglesia católica. Entonces, hacerle la exhortación a todos los hermanos que profundicemos en este tipo de cosas, de que veamos las verdades que están puestas así al azar, lógicamente sin prejuicio, sin admisiones, sin deseo de causar división, que veamos la integridad y confiemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que perdurará hasta la eternidad, ¿verdad? Él es el que mantiene a nuestra iglesia sólida, junta, unida, y también es el que derrama la gracia santificante, ¿verdad? A través de los sacramentos. Así que de ahí en adelante, ¿quién podrá contra ella, no? Es imposible. Amén. Mi hermano Joseph, ¿tiene algún otro comentario que quiera revelar o lo dejamos hasta ahí? Ya se nos fue casi hora y media, así que usted me dirá si gusta dar algo o saludos a los hermanos que están conectados. No sé si los alcanza a ver, me comunica. No, básicamente, hermano, creo que el tema ya se nos hemos detenido un poco, les pedimos disculpas a los hermanos, ¿no? Pero bueno, era la forma como el hermano Samuel y mi persona habíamos pensado este tema y no puedo ver los comentarios de los hermanos, pero creo yo que hay algunos que están ahí, deben estar comentando, compartiendo, dándole like al video y bueno, mis saludos para ellos, ¿no? Yo particularmente quedo muy satisfecho por esta parte, lógicamente que siempre hay algo más que poder aportar, pero considero yo que lo podemos dejar hasta ahí nada más, hermano, y en un próximo programa, si es el tema, lo podríamos abordar un poco más, pero estoy maravillado de estar aquí y espero que no sea ni la primera ni la última vez de haber compartido aquí en su canal, hermano, Apologética TV, y bueno, pues me voy muy, muy feliz y muy contento. Creo que este tema ha llegado al corazón y al conocimiento de los hermanos y espero que lo compartan, ¿no? Para poder seguir evangelizando a través de la red. Solamente Amén. eso, hermano. Solamente eso quería compartir y bendiciones y buenas noches para todos. Y bueno, suscríbanse a mi canal si puedan, hermanos. Joseph Morales Espinola, canal católico de YouTube. Bendiciones Amén. para todos. Buenas noches. Adelante, hermano. Buenas noches. Amén, mi hermano. Pues sí, darle también las gracias a los hermanos que se han conectado con nosotros, a Belanito Cortés, que ha estado acá enviando unos mensajes, al hermano Ricardo Noriega también, ¿verdad? A Vicky Martínez, a Morita RQ, a Ros Díaz de León, a Juan Rocha, el hermano Jesús Mendoza, a Juan Carlos Ríos también, que nos estaba escuchando desde Tijuana, Baja California, México, Pablo Católico Romano, a la hermana Juliana Holguín también, y pues a todos los hermanos que hayan estado conectados, el hermano Nelson Navarrete también ha estado conectado desde aquí de Estados Unidos con nosotros. Darle las gracias. Y sí, verdad, la verdad es que hay muchísima información, hay muchísimo que hablar dentro de lo que es la historia, Constantino, el edicto de Milán, el edicto de Tesalónica, ya con
ya para el año 384, por decir un ejemplo. Hay muchísimo que hablar de las grandes herejías, como los arrianos, cómo llegaron y se expandieron prácticamente en todo patriarcado de Oriente. Entonces, hay muchísima información dentro de lo que es esto, que nos podría tomar días, ¿verdad? Y tal vez meses enteros de hablar de todo lo que ha existido dentro de lo que ya la historia de la iglesia, y que lógicamente hay lados oscuros, pero que no deberían de incluso de asustar, ¿no? Hay muchos hermanos que si quieren agarrar de ese banderín, de llevarlo por alto, ¿verdad? Por las cuestiones que ha hecho la iglesia. Más sin embargo, si lo miramos de una manera no prejuiciosa, que incluso, como les digo, la misma enciclopedia británica que está ahí nos lo dice, va contrario a que la mayoría de los hermanos o los libros que escriben los hermanos separados con alto grado de prejuicio en contra de la Iglesia Católica promueven, ¿no? Entonces, si somos íntegros en este tipo de cosas, no nos van a asustar, porque también todo tenemos que verlo en el contexto histórico, dependiendo de cómo la raza humana se está también desenvolviendo dentro de lo que es su entorno, ¿no? Esto es muy necesario, ver el contexto histórico, los lugares que se van manifestando, dónde está haciendo las cuestiones o las costumbres observadas, y esto nos va a dar a luz, ¿verdad?, de que son cuestiones normales, ¿verdad? Normalmente incluso les digo, en los tiempos modernos sería imposible o sería casi no notable ver que existiera, ¿verdad?, la pena de muerte a través de la crucifixión, pero eso existió dentro de lo que es la historia y era algo normal prácticamente para los condenados a muerte, cuando lógicamente no eran romanos, ¿verdad? La decapitación, como se le fue hecho a San Pablo, ¿verdad? Dentro de lo que es, ya por ser ciudadano romano también, se fue dando, eso no se viera dentro de lo que es nuestros tiempos, ¿verdad? Pero en su tiempo, en su espacio, en sus culturas, fueron cuestiones que se miraban normalmente dentro de lo que eran las penas de muerte o las costumbres de legislación que se tenían. Entonces, por eso no nos tiene que dar miedo de las cuestiones que existen. Hay muchísimas leyendas negras, que la mayoría de estas que andan allá afuera anunciando y tratando de espantar a la gente son puros mitos. Así que hay que ser responsable en ese tipo de cosas, ¿verdad? Ver fuentes confiables, aunque no sean dentro de lo que es la iglesia, son seculares, pero son altamente responsables en hablar y promulgar las cuestiones como son, ¿verdad? Porque su reputación está entre medio, ¿no? Así que gracias, mis hermanos, por estar compartiendo con nosotros el día de ahora. Gracias al hermano Joseph Morales por la participación. Entonces ya están ahí, mis hermanos. Suscríbanse al canal del hermano, búsquenos en sus redes sociales, ¿verdad? Hay que apoyar a todos los canales católicos, lógicamente. La exhortación está ahí, ¿verdad? No hay persona que no pueda, algo aprendemos de todas las personas, mis hermanos, así que hacerle la exhortación para todos, que lógicamente apoyemos a todos los católicos. Esto nos ayuda también a nosotros mismos inspirarnos o buscar más, ¿verdad? Cuando vemos el apoyo de las personas, nos anima, ¿verdad?, a nosotros indagar más en nuestras verdades de fe, leer más, estudiar más, y así nosotros también de la misma manera venir a entregar, ¿verdad?, lo que aprendemos, ¿verdad?, de la alegría que nos da el aprender algo nuevo en nuestra iglesia. Así que apoyemos a todos, mis hermanos. Dios los bendiga. El hermano Juan Carlos dice un abrazote, hermanos. La hermana María Salas, por favor, ponga el link del canal. Mi hermano, a ver si me lo puede dar para yo ponerlo también aquí en el chat, mi hermano. Joseph Morales me dijo, ¿no? Sí, hermano. Lo que pasa es que yo estoy ahorita transmitiendo con mi teléfono, no tengo acceso. Si voy al YouTube y copio el link, voy a tener que salir y desaparezco. Si usted me puede hacer ese favor. Así como está mi nombre, Canal Católico, dice. Si lo puede buscar, por favor, hermano. Sí, a ver. Ya lo encontré. Sí, hay una imagen ahí de Jesús, María y José, me parece, una imagen. Ahí está si puede ver en uno de los videos mi rostro ahí en un video, ahí está. Si me hace el favor, hermano. Gracias, hermano. Perfecto. Sí. Ahí está, mis hermanos, lo estoy poniendo ahorita en el chat para que todos aquellos que estén conectados y aquellos que miren el video también más adelante, tengan la invitación. ¿Verdad? Voy a tratar de ponerlo también en la descripción de mi video, así todos aquellos que pueden apoyar al hermano Joseph también, ¿verdad? Se les agradecería mucho.
Entonces, ya sin más, yo creo que esto sería el todo por hoy, mis hermanos. Que Dios los bendiga, que Nuestra Señora Virgen de Guadalupe también esté con ustedes, que lógicamente nos acompañe en ese caminar para ir lógicamente buscando las aspiraciones de alcanzar la altura de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, un fuerte abrazo.